¿cómo están? Espero que estén súper bien y listos para su clase de hoy. ¿Listos? Bueno, parece que estoy en mi cama, ¿verdad? Aquí lista para dormirme ya con mi colcha. Es que hoy vamos a hablar de un personaje que desde su cama, desde el lugar donde dormía, demostró su fe. Sí, como escucharon, desde donde dormía demostró su fe. Suena raro, pero vamos a ver de quién se trata, ¿les parece? Bueno, estas semanas hemos estado hablando sobre la fe, ¿se acuerdan? Dijimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vamos a decirlo juntos. 1, 2, 3. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muy bien, espero que se lo estén aprendiendo porque es muy importante, ¿ok? La clase pasada hablamos sobre David, ¿te acuerdas? Hablamos sobre David y la fe que él tenía. Bueno, y vamos a retroceder el tiempo y vamos a hablar de un personaje antes de David. Se llama Samuel. ¿Reconoces el nombre de Samuel? ¿Se te hace conocido? Es parte de la historia de David, ¿te acuerdas? Bueno, Samuel fue un profeta que envió Dios a hablarle a David y a ungirlo. ¿Te acuerdas que le vació un cuerno lleno de aceite y le dijo que él iba a ser el próximo rey de Israel? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito antes en la vida de Samuel, cuando él todavía era un niño. Ya ves, dijimos que esta semana sí vamos a estar hablando sobre niños de la Biblia que tuvieron fe. Y como mañana es el Día del Niño, vamos a hablar sobre Samuel, un niño que tuvo mucha fe. Y como les dije, que desde su cama demostró su fe. Vamos a ver de qué trata. Bueno, ¿sabías? La mamá de Samuel no podía tener bebés. Y cuando una vez le pidió a Dios que si le dejaba tener un hijo, ella iba a poner ese hijo al servicio de Dios. Y Dios le concedió un hijo. Ana tuvo a Samuel. Entonces, cuando Samuel ya empezó a crecer, Ana lo fue a dejar al templo para que Samuel sirviera en el templo y estuviera ahí con el sacerdote Eli y sus hijos. Y ahí estaba Samuel sirviendo, ayudando. ¿Sabes? La Biblia dice que Samuel dormía cerca del arca. El arca en la Biblia, en el Antiguo Testamento, representa la presencia de Dios. ¿Te imaginas? Samuel desde niño dormía en la presencia de Dios. Entonces, Samuel estaba junto con Eli, que era el sacerdote, y sus hijos también. Pero en ese tiempo, Dios no había hablado en mucho tiempo. O hablaba muy poco. ¿Por qué? Porque cosas malas estaban pasando. Mucha gente ya no creía en Dios o no le amaba. Incluso los mismos hijos de Eli hacían cosas malas. Pero Samuel, sin importar todo eso, él seguía sirviendo. Pero, como en ese tiempo Dios no hablaba casi, Samuel realmente no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hablaba. Samuel sabía lo que había escuchado de él y trabajaba en el templo, pero realmente nunca había conocido tanto de él. Un día, después ya anocheció y Samuel estaba listo para dormir y estaba acostado en su cama, escuchó que le dijeron, Samuel, Samuel. Y él pensó, ha de ser Elí. Entonces se paró de su cama y fue con él y le dijo, ¿qué pasó, Eli? Aquí estoy. Y Eli, oh, Samuel, yo no te hablé, vuelve a la cama. Y Samuel, bueno, Samuel volvió a la cama y se acostó y volvió a escuchar. Samuel, Samuel. Dijo, ay, ahí voy, Eli. Y se paró otra vez y fue con Eli. Y él le dijo, no, Samuel, yo no te hablé, vuelve a la cama a dormir. Samuel volvió, se tapó, estaba ya casi dormido y volvió a escuchar. Samuel, Samuel. Entonces Samuel se volvió a parar y fue con Eli. Y Eli pensó, ya reconoció que Dios era quien estaba hablando a Samuel y le dijo, Samuel, es Dios quien te está hablando. La próxima vez que escuches que te llaman, di, habla Jehová porque tu siervo escucha. Entonces Samuel volvió a su cama, se acomodó y volvió a escuchar que le dijeron, Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levantó y dijo, habla Jehová que tu siervo escucha. ¿Y qué crees que pasó en ese momento? Dios le habló a Samuel. Dios habló con Samuel y le dijo que él estaba molesto por las cosas que estaban pasando con él y sus hijos, que estaban como haciendo cosas que no estaban bien y que los iba a castigar debido a eso. Al día siguiente, Samuel platicó con Eli y le dijo todo lo que Dios le había dicho. Eli le dijo que esa era la voluntad de Dios y tenían que seguirla. ¿Sabes? Después de eso, Samuel siguió creciendo y siguió escuchando la voz de Dios.
se convirtió en un gran profeta y día con día, conforme iba creciendo, seguía mandando los mensajes de Dios al pueblo. Les seguía diciendo todo lo que Dios les decía. Samuel también fue uno de los últimos jueces de Israel. Después de que tuvieran un rey, también fue el que ungió a Saúl y también ungió a David para que fueran reyes de Israel. ¿Te imaginas si Samuel ese día, esa noche, cuando estaba en su cama, hubiera pensado, ¿qué le pasa a Eli? ¿Cómo voy a decir eso? O no es ser verdad. ¿Te imaginas si Samuel hubiera tenido fe ese día, esa noche en su cama? ¿Qué hubiera pasado? Samuel tuvo fe en ese momento y él hizo la diferencia. Él, aunque estaba en su cama, acostadito, él hizo la diferencia. Podemos ver cómo Dios obró en la vida de Samuel, porque él, esa noche, desde su cama, él tuvo fe. Y tú puedes decir, ¿cómo yo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo? Bueno, puedes empezar leyendo la palabra, orando, adorando. Samuel hizo la diferencia en ese momento. Él, cuando nadie obedecía y cuando nadie escuchaba la voz de Dios, Samuel tuvo fe y escuchó y puso atención y fue bueno y se convirtió en un gran profeta. Tú puedes hacer la diferencia. No dejes que nadie te diga que tu fe es chiquita o que eres un niño y no cuenta lo que haces. Samuel era un niño y con tener fe en Dios llegó a ser un profeta y un juez de Israel. Entonces, ¿qué esperas tú para tener fe? Si Dios puede hacer cosas grandes con lo que tú hagas y contigo puede hacer muchas cosas, ¿ok? Solo necesitas tener fe. ¿Okay? Como ya te dije, no dejes que nadie te diga que lo que haces no importa. Empieza leyendo su palabra, teniendo tiempo de oración. Sabes, desde tu cama antes de dormirte, puedes ponerte a orar con mucha fe, puedes ponerte a leer la Biblia, tener un tiempo de alabanza con tus papás, tú solo si quieres, pero sobre todo ten fe. Samuel en ese tiempo hizo la diferencia por la fe que él tuvo, por esa acción que hizo de escuchar a Dios. Si tú escuchas a Dios, puedes hacer la diferencia. Puedes hacer la diferencia en tu escuela, con tu familia, en donde quiera que estés, tú puedes hacer la diferencia si escuchas la voz de Dios. ¿Ok? Empieza a leer la palabra de Dios, empieza a orar, empieza a alabar, empieza a compartir de su palabra para que puedas escuchar la voz de Dios. Pero sobre todo, ten fe. ¿Ok? Realmente espero que te haya gustado esta clase, que recuerdes la importancia que es que nosotros tengamos fe, y sin importar qué edad nosotros tengamos, tenemos que tener fe. Imagínate, Samuel era un niño y Dios le hablaba desde que era un niño. Él tenía que dar el mensaje a Israel, a Elí, que ya era grande y que había escuchado muchas veces a Dios. Que habrá pensado Samuel de que, pero Dios me está hablando a mí, pero ¿cómo yo le voy a decir el mensaje a los demás? Elí tuvo fe no solo para escuchar la voz de Dios, sino para compartir el mensaje, sabiendo que Dios lo respaldaba. Entonces, hay que tener mucha fe. La tarea de hoy es una tarea fácil, ¿ok? Vas a investigarme dos cosas. Vas a leer tu Biblia y vas a investigarme, y con tus papás pueden ayudar con tus papás. Me vas a investigar qué es un profeta y qué era un juez de Israel, ¿ok? Vas a investigar esas dos cosas y vas a mandar fotos. Porque como dijimos al principio, Samuel fue un profeta y fue el último juez de Israel. Entonces quiero que me investigues qué significa eso, porque es importante, ¿ok? Bueno, chicos, más recuerden que siempre hay que tener fe en Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no podemos dejar que nuestra fe esté flojita o que esté chiquita, sino hay que fortalecer nuestra fe leyendo la palabra, hablando con Dios, escuchando la palabra con estas clases, ¿ok? Los quiero, chicos. Mañana nos vemos para la pijamada del Día del Niño. Bye.